En estos últimos días nos cambió el mundo. Bueno, hay una guerra comercial. Esto por ahí no se podía anticipar, pero sí se sabía que iba a tomar medidas el nuevo capo del mundo, Donald Trump, que anticipó ya con medidas o con anuncios, ¿no? Principalmente a sus socios, amigos, aliados, a los más cercanos que tiene. De hecho tiene un convenio de comercio, el bloque de América del Norte, a Canadá y México en particular, los zarandeó bastante fuerte apenas asumió. También a Panamá le exigió que no le tendría que cobrar para pasar por el canal donde pasa gran parte del comercio mundial. Y ni hablar de lo que sugirió con el interés de comprar Groenlandia, que es una posesión de Dinamarca, ¿no? Esos son temas que ya avisoraban cómo trataba a sus amigos, a sus aliados. Y ni hablar cuando empezó con estas medidas de arancelamiento que de alguna manera reconfiguran el mundo. Ya el mundo no volverá a ser lo que fue hasta hace una semana. Ya hay un nuevo orden mundial donde las reglas ya cambiaron. El tema del comercio es fundamental porque si bien le da algún tipo de interés o arancel a aquellos productos que ingresen a Estados Unidos, en particular apunta hacia China, porque no olvidemos que China es la potencia que va a ser la dominante en poco tiempo. De hecho le gana en todos los sectores a Estados Unidos. Obviamente que no sabemos tampoco, porque no hay un enfrentamiento en el tema militar. China, que es el apuntado ante estas medidas, ya respondió que está dispuesto a pelear tanto esta guerra comercial que se planteó como cualquier otro tipo de guerra. O sea que la diplomacia china ya fue directo al hueso, porque bueno, con alguien como Trump, ¿qué manera hay de negociar si no plantárselo? Porque si no te plantás, te arrolla y te pasa por encima. Algo de esto sabe Europa, ¿no? Porque Europa, ustedes saben que apenas terminada la pandemia, empezó la guerra entre la OTAN y Rusia por el tema de Ucrania. Bueno, finalmente después de más de un año y medio, dos, digamos, no pudieron derrotar a Rusia. Estados Unidos se vio en inferioridad bélica y apenas asumió Trump decidió negociar directamente con Putin, acordar una forma de terminar el conflicto pasando por encima de Europa, que se supone que también había sido parte interesada en el conflicto. Ellos mismos habían impulsado una rusofobia importante y el bloqueo comercial y financiero que fue infructuoso. Rusia no solo ganó la guerra, sino que se potenció económicamente a pesar de que le destruyeron el gasoducto Nord Stream que abastecía a Europa de un gas barato. Ahora el gas le sale más caro porque se lo compran licuado principalmente a Estados Unidos, y ahora Estados Unidos los dejó bastante expuestos, ya que no les promete más la protección bélica o esto del pacto de la OTAN y de las bases militares, que Estados Unidos se va a empezar a retrotraer, porque no olvidemos que Estados Unidos se ve superado comercialmente por China, y esta medida tiene por objeto volver a traer las industrias que ellos mismos llevaron a otras partes del mundo en su afán o en su objetivo de tener un control global, al igual que las bases militares en distintos puntos del planeta. Así distribuyeron sus fábricas en distintos puntos del planeta. Y lo que vendrían a ser estos aranceles hacen que las industrias tengan que instalarse o volver a instalarse, porque hay muchas norteamericanas que se fueron, por ejemplo, a China, volver a instalarse en Estados Unidos. Pero esto no va a ser fácil, no va a ser fácil, por lo que esta estrategia de los aranceles van por ese camino.
El objetivo es que haya más empleo en Estados Unidos, que tenga una industria propia, que se autoabastezca, todo lo que cualquier país normal, entre comillas, podría aspirar a tener. La mayoría anunció que iba a responder esos aranceles con otros aranceles para la industria norteamericana que quiera exportar también, excepto un par de países, ¿no? Le rinden pleitesía a Estados Unidos. Hablamos de Israel, que bueno, Israel depende de su existencia en sí por la cuestión de la guerra continua desde su creación en 1948 de Estados Unidos. Es más, tienen un mismo objetivo mundial y de alguna manera se necesitan ambos. Y en este amor de a dos se ha sumado Milei. No sabemos qué papel juega Milei y Argentina en particular, ¿no? Porque recordemos que en pleno 2 de abril, Día de Malvinas, donde el espíritu nacionalista y de reivindicación soberana por las islas que fueron arrebatadas por Inglaterra con apoyo de Estados Unidos, fue justamente ese mismo día a la noche después del acto, fue a Estados Unidos a rogar por los dólares del préstamo del FMI, cuyo organismo justamente fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Intentó cruzárselo de casualidad en un evento inventado donde le iban a dar un premio. Bueno, se hizo un viajecito a Estados Unidos con Luis Caputo, su ministro de Economía, y su hermana, $30.000 que sale el cubierto en ese encuentro, organizada por Natalia De Negri, una ex vedette, un escándalo con Coppola, de prostitución, etcétera, en los 90, miren las cosas de la vida, y finalmente no se lo encontró, ¿no? Hubo hay una relación ahí de admiración, de fanatismo. Milei es un fan de Trump de la primera hora, pero parece que no es correspondido en lo más mínimo. No registra Trump a Milei. De hecho, al menos a Netanyahu lo recibió en la Casa Blanca, tuvo una conferencia de prensa, lo trató como un jefe de Estado, y Milei intentó arrastrarse hacia ese lugar a ver si le daba unos minutos como quien, por favor, atendeme. No hubo nada de eso. También podemos ver que estos hechos a nivel global repercuten a nivel local. Ya se le están empezando a animar varios actores. Para empezar, el Congreso al día siguiente del 2 de abril le rechazó el pliego de los jueces que había nombrado por decreto Lijo y García Mansilla, por lo cual no serán miembros de la Corte Suprema de Justicia estos jueces que habían sido propuestos, es un decir, por decreto por Milei. Por otro lado, tenemos el paro de la CGT, que va a ser su tercer paro en la gestión de Milei, y que es en apoyo a los jubilados, que hacen su habitual marcha los miércoles. Es la Unión Tranviarios Automotor, que es un gremio que es fundamental para el éxito o no de la paralización del país. Hizo una suerte de paro hace unos días, por lo cual se dictó una conciliación obligatoria que el gobierno le impide hacer un paro a este gremio por 15 días, y ese gremio, que es mileísta de la primera hora, se ampara en esa medida para justificar que no va a parar el día jueves. Por lo que se ve, Milei no sabe negociar, o mejor dicho, negocia de dos maneras nomás. Al que considera que tiene menos poder que él, lo aplasta, como a los del Congreso, y que los arregla con vaya a saber qué cantidad de sobres, y a los que cree que tienen más poder con él, bueno, se arrastra
por sumisión y bueno, y le chupa las medias por no decir cosas un poco más duras, ¿no? Por lo que este contexto de la deuda y por sobre todo del préstamo que hace más de un mes y medio que vienen anunciando que le iban a dar, está tomando otro cariz. Está tomando otro cariz porque no solamente no le están dando desde el FMI ese préstamo, sino que las malas lenguas dicen que Estados Unidos le está pidiendo que rompa sus relaciones con China, o sea que el préstamo que tiene China, que es parte de las reservas de Argentina, que cada vez tiene menos reserva, le piden que deje de usarlos. Por otro lado, le pide que quiebre el Mercosur, le pide puertos, recursos naturales y manejo de la economía, por lo que no sé qué país nos va a quedar si llega a aceptar Milei esas condiciones. No nos extrañaría de Trump que esas condiciones sean reales. Y no nos imaginamos qué pasaría con José de San Martín en este momento en su tumba, que hizo tantos sacrificios para lograr la independencia y dejar de ser colonia. En el momento que recordamos que él decía que seamos libres y lo demás no importa nada. Y cerraba diciendo, o si no, vivamos en pelotas como nuestros hermanos los indios. Parece que todo eso se olvidó y que llegamos a un momento de sumisión innecesario, porque Argentina es un país rico, tiene recursos, por ejemplo, produce alimento para 600 millones de personas, siendo poco más de 40 millones, tiene un mar extenso, una plataforma en la cual puede alimentarse de productos marinos, tiene el litio, que es el mineral que va a ser fundamental en los próximos años, tiene petróleo, que es fundamental ahora para exportar, tiene mucho, tiene productos mineros. Entonces no se entiende ese grado de sumisión. Por ahí alguno pueda llegar a explicar.